Dios les bendiga. Bueno, espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenido para todo aquel que quiera ver este video, para mis amigos, para mis familiares, para mis hermanos en Cristo y para todo aquel que quiera ver este video. Bienvenido y que Dios lo bendiga. Amén. Hoy vamos a hacer un estudio bíblico acerca de a dónde van los muertos. Amén. O a dónde va el alma de la persona cuando muere. Amén. Bueno, la idea con este video no es meterle miedo a las personas, sino más bien que por medio de este video aprendas de la Biblia y que logres entender estas cosas, ¿sí? Porque muchas veces el miedo es la ausencia del conocimiento, ¿verdad? Entonces debes aprender, llenarte de conocimiento para que algunas cosas no te den miedo, ¿sí? Entonces, ¿a dónde van los muertos o a dónde va el alma de la persona cuando muere? Esa pregunta quizás te la has hecho tú, muchas personas se la harán, yo he escuchado por ahí a más de uno. Y de hecho yo también cuando no estudiaba la Biblia, me hacía esta pregunta, oiga, ¿dónde iré yo después que muera o qué habrá? Y hay muchos mitos, hay muchas hipótesis, hay muchas cosas, pero la palabra de Dios sí nos habla de a dónde van los muertos. Amén. Entonces, partamos de lo que vemos, ¿sí? Lo que sabemos es lo que vemos, ¿verdad? Que los cuerpos son sepultados, ¿cierto? Entonces, eso es hasta donde nosotros vemos de una persona, hasta el momento que es sepultado. De ahí para allá no podemos ver qué es lo que sucede con esa persona. La única manera de verlo es aquí en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, pues el cuerpo es sepultado de diferentes maneras, ¿cierto? En la Biblia hay muestras donde los cuerpos fueron enterrados en cuevas, ¿sí? Debajo de la tierra, lo más común. Hay veces que los cuerpos son quemados o incinerados, ¿sí? Y otras veces donde los cuerpos son embalsamados, como lo hicieron con José en Egipto. Bueno, de hecho esto es una costumbre egipcia de embalsamar los cuerpos, ¿sí? Entonces es una honra enterrar el cuerpo de una persona, sobre todo los que mueren en batalla. Hay un registro bíblico del rey Saúl, ¿sí? Que murió en batalla y no le dieron sepultura, y los filisteos exhibieron ese cuerpo y los colgaron en un madero, ¿sí? Entonces vinieron los israelitas, los que estaban con Saúl, y bajaron el cuerpo de ahí y les dieron la sepultura que se merecía. Por eso es una honra sepultar los cuerpos, sobre todo los que mueren en batalla, ¿sí? Esa cita bíblica está en Primera de Samuel, capítulo 31, versículo 8 al 13. Vamos a buscarlo, Primera de Samuel. Vamos a buscar Primera de Samuel. Acá está. Capítulo 31. Si logramos verlo. Capítulo 31, versículo 8 al 13. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Aconteció al siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa, y le cortaron la cabeza, y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos, para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo, y pusieron sus armas en el templo de Astarot, y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche, y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán, y viniendo a Jabes los quemaron allí, y tomando sus huesos
los sepultaron bajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. ¿Sí? Entonces ahí está el registro bíblico de que los muertos en batallas es una honra sepultarlos. Amén. Bueno, de una u otra manera los cuerpos son sepultados. Hay casos en donde el cuerpo no se puede sepultar, son casos ya muy extremos, ¿sí? Por ejemplo, los cuerpos que mueren en el mar, aquellas personas que murieron ahogadas en el mar y donde no fueron encontrados esos cuerpos, ¿cuándo le van a sepultar? Nunca les va a sepultar. Otro caso extremo es aquel que es destrozado por una explosión, tampoco se les puede dar sepultura. Otro caso es aquel que es devorado por alguna fiera, sí, tampoco se le puede dar sepultura. O aquellos que fueron quemados y no pudieron rescatar algo físico, una parte física. Entonces hay casos donde no se puede sepultar, ¿sí? Esto no va a influir, o sea, si el cuerpo es sepultado o no va a influir acerca del lugar donde van las almas según la Biblia. Es decir, sea como la manera de que se haya de morir, no va a perjudicar ese viaje a ese lugar donde los cuerpos van. ¿Entiendes? Como sea que haya muerto, si lo sepultaron o no, el alma se separa del cuerpo y el alma va al lugar donde Dios lo tenga destinado. Amén. Entonces, hay una realidad, como nosotros no sabemos a dónde va el cuerpo, a dónde va el alma, sí sabemos dónde está el cuerpo, lo sepultamos, pero no sabemos a dónde va el alma. Y hay una realidad bíblica que es a la que no podemos negarnos, y es que el cuerpo vuelve al polvo. Amén. Entonces, los cuerpos todos se deshacen, porque está escrito en la Biblia que polvo eres y polvo volverás, al polvo volverás. ¿Dónde está esta cita? Bueno, hay varias citas, pero empieza en Génesis capítulo 3, versículo 19. Vamos a leer Génesis capítulo 3, versículo 19. Génesis capítulo 3, versículo 19, dice la palabra de Dios: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Entonces esta es la realidad bíblica que nosotros no podemos negar, y es que el cuerpo se vuelve polvo, ¿verdad? Entonces, bueno, hay unos mitos, hubieron mucho tiempo unos mitos acerca de la cremación o la incineración, ¿sí? Y es que la palabra de Dios no especifica si hay que quemar el cuerpo o no, ¿verdad? Si es pecado o no. Solo se dice que el cuerpo vuelve al polvo. Entonces, por mucho tiempo hubo mitos que la cremación o la incineración era pecado, o no permitía que Dios lo resucitara, o que no permitía, bueno, que no era permitido, pues. Entonces, el cuerpo es reducido a cenizas. Simplemente el proceso de cremación o incineración acelera el proceso bíblico, ¿verdad? El que dice al polvo eres y al polvo volverás, pues más rápido se vuelve polvo una persona, un cuerpo cremado e incinerado, y se cumple la palabra de Dios: polvo eres y polvo volverás. Porque si un cuerpo muere, ¿sí? Entonces para que se descomponga y se vuelve polvo pasa mucho tiempo. Pero si es cremado e incinerado, acelera el proceso bíblico cuando se dice al polvo eres y al polvo volverás. Entonces, por lo tanto, es un mito que sea pecado quemar los cuerpos, ¿sí? Como decía, se decía que la gente creía eso, que era pecado, ¿sí? Que Dios, y que le impedía a Dios resucitar a la persona, aquel que fue devorado o aquel que fue cremado,
o los que mueren en el mar, ¿sí? Pero hay un versículo bíblico donde nos habla que acerca del mar y sus cuerpos. Eso está en Apocalipsis, capítulo 20. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 20. Vamos a ver qué dice Apocalipsis, capítulo 20, acerca del mar y los cuerpos que tienen allá. ¿Sí? Versículo 13. Vamos a leer el versículo 13 en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces, por lo tanto, aquellos que mueren en el mar no pueden retener los cuerpos, porque al final de los tiempos el mar entregará todos los cuerpos. Cuando dice todos, es todos. Aquellos que murieron hace miles de años, también el mar los entregará. Imagínense qué podrá quedar, ¿sí?, de algo de esos cuerpos, nada. Pero la Biblia dice que el mar los entregará. ¿Cómo? No lo sabemos, pero la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿sí? Entonces, ni el mar podrá detener los cuerpos. El mar no podrá ser tropiezo para que Dios resucite los cuerpos, amén. Ni el mar podrá retener los cuerpos, porque para Dios no hay nada imposible. Él resucitará los cuerpos, ya sea que hayan hecho polvo, aquel devorado por fiera, y el mar, los cuerpos que hay allí. Bueno, entonces, como decíamos hace rato, es una honra enterrar los cuerpos de los muertos, ¿sí? Enterrar los cuerpos muertos. ¿Cómo podemos saber cómo debemos enterrar los muertos? Bueno, fácil. Tomemos en cuenta algunas decisiones, ¿sí?, según los deseos del difunto, las costumbres de aquella región, las leyes del país o los sentimientos de los familiares. Entonces, tener en cuenta, si usted quiere saber cómo enterrar un cuerpo muerto, tenga en cuenta estas cosas, ¿sí?, porque la Biblia pues no especifica de qué manera se entierran, sino simplemente dice que polvo eres y al polvo volverás, ¿verdad? Entonces, tomemos en cuenta los deseos del difunto, aquellas cosas que se hacen en aquellos países donde no sé cómo se enterrarán los cuerpos. Y hemos visto casos donde hay un entierro y al cuerpo, estando ahí en el ataúd, a punto de enterrarlos, le empiezan a echar cosas, ya sean cartas, ya sean flores. Hay casos donde les echan trago, ¿sí?, porque son cosas relacionadas con las que el difunto practicaba, ¿sí? Entonces, y muchas veces también los sacan del ataúd, los pasean, hacen escándalos, echan tiros al aire, etcétera. Cantidad de cosas que se ven, ¿sabes? Pero si es necesario saber, si usted quiere saber cómo enterrar los cuerpos, bueno, tome en cuenta estas cosas. Entonces, sea, como se haya de morir o de sepultar, Dios te resucitará y todos los muertos resucitarán. Pero la Biblia sí le da prioridad a unos muertos, ¿sí? Hay unos muertos que van a resucitar primero, que son los que murieron en él, ¿sí? Que dice la Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Vamos a ver qué dice. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Ahí nos habla de la prioridad que Dios, como Dios va a resucitar todos los muertos, entonces Él empieza por un orden, y aquí nos habla en qué orden va a empezar Él a resucitar los cuerpos. Entonces, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4,
verso 16. Dice la palabra de Dios, la venida del Señor, versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Entonces, el Señor tiene una prioridad, y es que primero va a resucitar los que murieron en Cristo Jesús. Amén. Hasta ahí es lo que podemos ver acerca de los muertos. Y de ahí para allá tenemos que estudiar la Biblia para saber qué pasa después de que la persona muere. Bueno, lo primero que pasa es que el alma abandona el cuerpo, ¿sí? Sabemos que el cuerpo no tiene vida porque su alma salió de él y el cuerpo se quedó sin movimiento, ¿verdad? Pero no podemos ver cómo sucede esto ni a dónde va el alma. Pero para saber a dónde va el alma, solo podremos averiguarlo de una manera. Y es en la palabra de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, que esos misterios se pueden descubrir. Por la fe que usted tenga, claro está. Porque hay gente que no cree en los escritos bíblicos, bueno, es respetable, pero aquellos que tienen fe en las Sagradas Escrituras, ahí podrá saber a dónde va el alma de la persona cuando muere, ¿sí? Entonces ahí podrá ver qué sucederá después de la tumba, ¿sí? ¿Qué dice la palabra de Dios de a dónde va el alma cuando muere? Podemos sacar una conclusión completa, ¿sí?, de a dónde van los muertos por la parábola del rico y Lázaro. Eso está en Lucas capítulo 16, verso 19. Pasaje bíblico con mucha controversia, ¿sí?, pero que nos muestra una realidad y nos muestra cosas importantes, ¿sí? Parece que es una parábola o una historia, pero como lo dijimos, nos muestra una realidad del lugar hacia donde van los muertos, ¿sí? Entonces vamos a leerlo. Esto está en San Lucas capítulo 16, versículo 19. Vamos a buscar la palabra de Dios. San Lucas capítulo 16, versículo 19. Amén. San Lucas capítulo 16, versículo 19. Amén. Dice el rico y Lázaro. Vamos a leer todo el pasaje bíblico. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá, pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare
de entre los muertos. ¿Sí? Entonces podemos sacar una conclusión completa acerca del lugar de los muertos con este pasaje bíblico. Con lo que acabamos de leer, podemos ver que hay dos lugares diferentes a donde van los muertos, ¿sí? El uno que es el seno de Abraham, ¿verdad? Porque dice, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, Lázaro, y murió el rico y fue sepultado, y en el Hades asó su tormento. Entonces hay dos lugares, el seno de Abraham y el Hades. En el seno de Abraham estaba Lázaro y en el Hades estaba el rico. Por este pasaje bíblico podemos ver que hay dos lugares a donde los muertos van, o el alma de los que mueren, a donde ellos van. Entonces la Biblia enseña sobre el Seol y Hades. En otras partes se menciona el Seol, aquí se menciona el Hades. ¿Cuál es la diferencia? Que la palabra hebrea que el Antiguo Testamento emplea para el lugar donde van los muertos es el Seol, y la palabra griega del Nuevo Testamento es el Hades, ¿sí? Entonces es el mismo lugar, Seol y Hades, pero Seol para el idioma hebreo y Hades para el idioma griego. Recordemos que la palabra de Dios fue escrita en dos idiomas, el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. ¿Amén? Entonces es el mismo lugar, Seol y Hades es el mismo lugar, Seol en hebreo y Hades en griego. ¿Amén? ¿Cómo podemos saber eso? Pues en el Antiguo Testamento se habla del Seol. Vamos a buscar en Salmos capítulo 16, versículo 10. ¿Sí? Y recordemos que Salmos está en el Antiguo Testamento. Entonces, como está en el Antiguo Testamento, se habla del Seol porque estaba escrito en hebreo. He traducido del hebreo a los demás idiomas. Salmos capítulo 16, versículo 10. Aquí está. Dice el Salmos capítulo 16, el versículo 10. Acá está. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Amén. Entonces en el Antiguo Testamento, los salmos que están en el Antiguo Testamento, se hablaba de Seol, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento, como lo acabamos de leer en Lucas capítulo 16, se habla de Hades. Pero es el mismo lugar, simplemente que uno está en hebreo y el otro está en griego, ¿sí? Hay otra palabra acerca de donde van los muertos, y es el Abadón, que también aparece en la Biblia. Estaba investigando, y Abadón es un término hebreo y significa ¿qué significa en el griego? Significa Apolión. Entonces viene un término hebreo, Abadón, en hebreo, y en el griego significa Apolión, que es un lugar de destrucción, o Apolión también es un ángel, ¿sí? Pero es el lugar donde van los muertos, lo mismo que el Seol. ¿Amén? Porque están los dos términos en hebreos. ¿Dónde encontramos este término? Pues está en Proverbios capítulo 27, versículo 20. Proverbios más adelantico de Salmos. Proverbios capítulo 27, versículo 20. Amén. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios acerca del Seol y el Abadón. Dice la palabra de Dios: el Seol y el Abadón nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Entonces, como es un término hebreo, pues aparece en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y son lugares a donde van los muertos, pero es lo mismo, ¿verdad? Sino que el Abadón tiene también otro significado. Tiene un significado en el griego, y es el lugar de destrucción, o un ángel,
¿sí? Bueno, hasta aquí llegamos con este video. Hay una segunda parte, ¿verdad? Para no alargarnos tanto en el video y poder ver, seguir mirando qué pasa con los muertos, ¿sí? O con el alma de la persona cuando muere. Estaremos viéndonos en el próximo video, en esta segunda parte. Que Dios los bendiga y gracias por prestarnos atención. Ustedes sacarán conclusiones, leerán la palabra de Dios y pues como le digo, si usted tiene fe de las Sagradas Escrituras, va a entender esto, pero si no, es respetable. Entonces, que Dios les bendiga y les vaya muy bien. La gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo. Amén.